Ustedes anunciaron en días que habría un plan de ayudas por parte del Gobierno de la Comunidad. Después hablaron de semanas, llevamos más de 2 meses y ese plan no se ha concretado. Constante sorteo de millones por todos los lados, pero con una realidad. Los aragoneses no les ha llegado nada. Si usted sale hoy a la calle, pues hay personas ya reclamando que llevan 346 días sin trabajo y sin ayudas. Se lo ponemos fácil, señor Lamán. Usted que está muy acostumbrado y le gusta tanto el anuncio, anuncie. ¿Cuándo, cómo, de qué manera las microempresas, las pymes, los autónomos van a poder acceder a las ayudas? Porque de lo que se pretende es de que puedan sobrevivir, en definitiva. Generar expectativas a quien evidentemente no puede resistir más y después no se le da respuesta ni en tiempo ni forma, pues eso es sencillamente un agravio comparativo. Y así van pasando los meses. Ustedes anunciando y los aragoneses esperando. Las diferentes consejerías van dando palos de ciego, van poniendo parches y sacando convocatorias de escasa cuantía y de escaso y de mínimo efecto. Sabemos que hay muchos sectores afectados que se van quedando fuera. Algunos especialmente llamativos, el sector vitivinícola, los talleres, las peluquerías, el calzado, las tiendas de muebles. Si también está Aragón, porque hay tantos aragoneses que lo están pasando mal. 87.000 aragoneses están en el paro, 16.000 en ERTE. Sabe que 5.000 empresas, pequeñas empresas, han cerrado, que las familias no pueden esperar más, que hay 8.000 autónomos en cese de actividad, que hay más de 11.000 personas que están en el umbral de la pobreza. Ese Aragón idílico que usted día tras día nos está vendiendo, pues a lo mejor le hace sentirse a usted cómodo y a algunos miembros de su gobierno, pero no es la realidad que sienten miles y miles de aragoneses en esta tierra. Este gobierno va lento en las decisiones. Llevamos más de un año y las familias aragonesas siguen esperando.